Bueno, continuando con la cinética de la partícula, estamos en el movimiento del punto material, ¿no? Como lo habíamos visto en la sesión anterior, la sumatoria de las fuerzas en una determinada dirección que están actuando sobre una partícula debe ser igual a la masa por la aceleración que adquiera la partícula en esa dirección. Eh, lo habíamos visto para las coordenadas rectangulares, que son las que vamos a utilizar enseguida. Para las coordenadas de la trayectoria, quiere decir que las componentes son normal a la trayectoria, y tangencial, y también, ¿cierto?, para las coordenadas polares, donde la aceleración es radial hacia afuera y transversal siguiendo el sentido de los puntos, el reloj para el sentido positivo. Que estas son las expresiones que ya las conocíamos, que son las que tenemos que ocupar. Entonces esto lo vamos a utilizar en el problema este que está presentado. Hay una serie de carritos que cada uno tiene su masa 1, M2, M3, están unidos por una cuerda inextensible. Abajo, contra el suelo, hay unos rodillos que le permiten desplazarse sin que genere roce en el apoyo contra el piso. Lo que nos pregunta es que hay allá la aceleración del conjunto y también las tensiones que hay en cada cable. ¿Qué tensión existe aquí en el cable que está entre M1 y M2? La tensión que existe entre M2 y M3. Entonces aquí, bueno, lo que nosotros sabemos de esto es que esto va a tomar una cierta aceleración y la fuerza única que está actuando en dirección X, por lo menos, es la que va a producir esa aceleración de toda esta masa. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear la sumatoria de la fuerza en dirección X debe ser igual a la masa por la aceleración que adquiera todo el conjunto que con una partícula en dirección X. Y la masa nos damos cuenta que es igual a M1 más M2 más M3, o sea, como que si esto fuese un cuerpo rígido. De manera que tendríamos que, como conocemos las masas y conocemos la fuerza, que es lo único, eso debe ser igual a la fuerza, nosotros podemos despejar cuál es la aceleración que adquiere el conjunto, tomado como un punto material. Y esa aceleración va a ser igual a la fuerza, partido por M1 más M2 más M3, va a ser la suma de todas las masas. Y así hemos determinado la aceleración. Tiene aceleración en X solamente, porque en Y son los pesos, ¿cierto?, hacia abajo, y para arriba son las normales en la rueda, pero esto no se mueve ni tiende a moverse verticalmente, por lo tanto la aceleración es cero. Vamos entonces a seguir adelante planteando el diagrama cuerpo libre para cada uno de los carritos. Tenemos que hay como cables inextensibles, los cables que unen los carritos inextensibles, la aceleración que tiene la masa 1 es igual que la aceleración que tiene la masa 2 y es igual a la aceleración que tiene la masa 3. Y eso es posible porque las cuerdas estas son inextensibles. Entonces, son iguales a la aceleración a su X que está planteada acá en la sumatoria de fuerza. ¿Ya? De manera que también sabríamos que en dirección Y, la aceleración en dirección Y que tenga la masa 1 es igual que la aceleración Y que tenga la masa 2, es igual que la aceleración Y que tenga la masa 3, y eso es igual a 0, no tiende a moverse, ¿cierto?, verticalmente. Planteando los diagramas de cuerpo libre ahora, tendríamos nosotros que la masa 1 la aislamos, por eso se llama diagrama de cuerpo libre, y tenemos el peso actuando ahora para abajo, M1G, está actuando la fuerza F, y acá está la tensión T1, que es la que existe acá, está en tracción el cable que une los carros 1 y 2, por lo tanto está hacia la izquierda. Hola Jorge, buenos días. Hola, profe, buenos días. Ya.
Fuiste el único que ha llegado, así que estoy haciendo la clase, va a quedar grabada de todas maneras. ¿Ah? Por ahí Ya, profe. Diego Aravena, pero se retiró antes de Mm, partir de la clase, ¿ya? Así que la voy a dejar grabada igual, pero si tiene alguna duda la plantea no va. ¿Ah? Voy a seguir. Ya, profe. Profe, ¿cuándo el tercer certamen? Uf, me pillaste. Lo tengo, El, en 2 semanas más, ¿o no? dice que sí, Parece. pero fíjate en la página, en En el presentación, Moodle. con el Ya, Moodle, ahí dice presentación, y ahí dice cuáles son las fechas de los quizzes, cuáles son las fechas de los certámenes. No es todavía. ¿Ah? ya. Ok. Profe, yo en un rato más me tengo que salir porque tengo que viajar y no sé si va a tener señal. Estoy acá en La Serena yo y soy de San Felipe. Allá, yo también estoy desde La Serena en este momento transmitiendo. ¿Ah? ¿De verdad? Sí. Buena, profe. Ya, ok, seguimos entonces. Sí, te retiran, no hay Ya, profe. problema. Yo la voy a hacer subir al Moodle, las dos, la del lunes y esta, ¿ya? Ya, profe. ¿No? Ok, ya nomás. Entonces, tenemos el diagrama del rito, el primero, aislado, ¿cierto? Y ahí está el contacto que tiene con el piso, ahí está, aquí es lo que hace el piso, una normal N1 y N1'. Acá tenemos la fuerza F que está actuando directamente sobre el perro 1, y acá está la tensión, ¿cierto? No, tensión, T1. Hay que plantear la ecuación aquí. Tenemos que sumatoria de fuerza en dirección X nos dice que debe ser igual a la masa M1 por la aceleración que quiera este carrito en dirección X, como está planteado acá, lógicamente, para la derecha. Tenemos un segundo. Luis, ok. Luis Fernández, ¿no? Bueno, tenemos entonces que las fuerzas que están actuando en dirección horizontal son F menos T sub 1. ¿Ya? Esta sería la única ecuación que nos sirve acá. Podríamos ver entonces, también podríamos plantearle en dirección Y, aunque sabemos que la aceleración va a ser cero. Podríamos decir que la sumatoria de fuerza en dirección Y, esto no nos va a servir para resolver nuestro problema, ¿eh? Solamente no, en dirección Y también está planteada la ecuación dinámica. De manera que tenemos que M1 por la aceleración 1Y debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas, y la sumatoria de las fuerzas son N1 y N1' menos M1G. Todo eso debe ser igual a 0, igual a 0. La aceleración sabemos que es 0. ¿Eh? ¿Cierto? Porque la aceleración, esto es igual a 0, por lo tanto, esto es igual a 0, igual a 0. Para el carrito 2, ahora, ¿cierto? Tenemos que ahí está el diagrama del cuerpo libre, está la tensión T1 aquí, lógicamente la tensión T2 le significa lo que actúa el carrito 3, ¿cierto?, sobre la masa 2. Están las reacciones N2 y N2' y el peso que es M2G hacia abajo. Hay que plantear las ecuaciones, ¿cierto?, en dirección X, lo que nos está interesando. Sabemos que la masa 2, la aceleración que quiera en dirección X, que hemos señalado acá, a sub 2, debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas sub 1 menos T2. Ahí está. Nos va a preocupar solamente de la sumatoria de las fuerzas en dirección X, porque las otras son cero, entonces no ayudan a resolver el problema de cuál es la aceleración del conjunto. Y, aquí, lógicamente, la masa por la aceleración que nos marca acá, porque en realidad es cero, va a ser igual a N2 más N2' menos M2G, ahí está, y esto es igual a cero, ¿por qué? Porque la aceleración es igual a cero. Finalmente, ¿cierto? La masa 3 no tira a nadie, ¿sabe? A ella la tiran con la tensión sub 2, esta misma tensión, ¿cierto? Acción y reacción. Y está actuando acá el peso
M3G y N3 y N3' de arriba, y aquí es una aceleración que es igual que que es igual que la que tiene todo el conjunto. Y esto nos dice que T sub 2, ¿cierto?, va a ser igual a M3 multiplicado por A sub X, la misma aceleración, y verticalmente la sumatoria de las fuerzas en dirección Y, M3 por A de Y, que es igual a 0, por lo tanto se hace por a 0, va a ser igual a N3 más N3' menos M3G, ¿no?, el peso. Pensando entonces solamente en las ecuaciones sumatorias de fuerza en dirección X, ¿cierto?, esta y esta, tendríamos tres ecuaciones y tenemos como incógnita, ya conocemos cuál es su 1, es igual que a su 2, igual que a su X, igual a su X, y a su X igual a esto. Por lo tanto, ya se conoce la aceleración. Tendríamos una incógnita, dos incógnitas, ¿cierto? Y su 1, T sub 2, sí, son T sub 1, T sub 2, y claro, son las tensiones y la aceleración, ¿cierto? Y nosotros entonces podemos resolver el problema de saber cuáles son las tensiones que tienen los carritos, ¿cierto? Y cuál es la aceleración que activa el conjunto, ¿ya? Ahí estaría, ¿ya? Ahora, hay que pensar que esto es porque es línea recta, por eso se hacen cero esta, ¿eh? Se hacen cero. Si esto fuese una trayectoria curvilínea, circular, por ejemplo, además de la aceleración tangencial, ¿cierto?, existiría una aceleración normal hacia arriba, ¿cierto?, para que esto adquirieran órbitas circulares. En este caso, ¿cierto?, no existen, ¿eh? Y ahí estaría la solución de este problema. Veamos entonces ahora el siguiente. Correcto. Ahora aquí tenemos, ¿cierto?, siempre dentro del esquema esta, considerando ecuaciones del movimiento, la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto?, igual a masa por aceleración. Existen dos tipos de situaciones que nos interesan, ¿eh? Los efectos acumulativos de las fuerzas no equilibradas. Aquí nos vamos a meter en lo que es el trabajo, ¿eh? Esto ya lo vimos, ¿eh? Claro. La integración de las fuerzas respecto al desplazamiento del punto, vamos a tener el trabajo, y la integración de las fuerzas respecto al tiempo durante el cual están aplicadas. Ahí estaríamos hablando de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, tenemos trabajo, vamos a ver trabajo y la energía cinética, ¿ya? Nosotros tenemos un punto material, estamos todavía en la cinética del punto, y este punto se va desplazando en este momento está aquí, va el punto. El desplazamiento, ¿cierto?, se mide para allá, hacia allá va. Digamos que esta es la fuerza que está actuando, esta es la fuerza, el ángulo que forma con respecto a la tangente de la trayectoria. Por lo tanto, esta fuerza tendría dos componentes. Aquí está R, el radio de posición del punto, ¿cierto? Tendríamos que podemos componer esta fuerza en dos componentes. Una componente tangencial a la trayectoria, F tangencial, que va a ser igual a F coseno de alfa, si alfa es el ángulo que tiene la fuerza con la tangente. Y acá estaría la componente normal, sería F por seno de alfa. De manera que tendríamos, ¿cierto?, las dos componentes de la fuerza que están dando sobre ese punto material. Entonces, el trabajo, un trabajo infinitesimal, ¿cierto?, un du, efectuado por la fuerza F durante un desplazamiento dr, de R vector, está definido por el producto escalar. El producto escalar es el producto punto de 12 cantidades vectoriales, la fuerza de R, ¿cierto? Entonces, el trabajo que realiza cuando se mueve, ¿cierto?, un infinitésimo para allá, en un cambio del radio, un dr, ¿cierto?, es igual al producto punto de estos dos vectores. Lógico que esto es un escalar, ¿no? Esto es igual a la magnitud escalar, ¿cierto?, que es igual a la fuerza tangencial multiplicado por el módulo de dr, y el módulo de dr es el S.
C es lo que se mueve en esta trayectoria, y faltó colocarle S, de S. Por lo tanto, es la fuerza tangencial, la componente tangencial, esa que es igual a F coseno de alfa, multiplicado por ds. Ese es el trabajo que se ejecuta durante un desplazamiento infinitesimal. Ahí tendríamos que el trabajo realizado, ¿cierto?, por la fuerza F de este punto hasta otro punto, va a ser la integral desde S1 hasta aquí, hasta S2 acá, va a ser la integral de F por dr. Por lo tanto, va a ser igual a integrar, ¿cierto?, F coseno de alfa, la fuerza tangencial, multiplicado por ds, entre S1 y S2. Entre S1 y S2. Eso sería entonces el trabajo. Si se consideran las fuerzas separadamente, el trabajo tendrá que ser, ¿cierto?, es igual al punto de estos dos vectores, F1 por dr, más F2 si son altas fuerzas componentes, por dr, mismo r, más Fn por dr. Vale decir, es la sumatoria, ¿cierto?, de las Fi, fuerza, multiplicado por dr, de igual a 1 hasta la enésima fuerza. Eso sería el trabajo, ¿ya? Y diríamos entonces que U, el trabajo total, va a ser igual a la integral de esa sumatoria, que es lo que está acá, ¿ya? Y esto se mide en Joule, que es la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional de unidades. El Joule, ¿qué es lo que significa? El Joule significa newton metro, vale decir, la unidad de medida del trabajo, definido como el trabajo, el Joule, efectuado por una fuerza de 1 newton al desplazarse 1 metro. 1 newton metro es el Joule. Esa es la unidad. Si se conoce la relación funcional entre la fuerza tangencial Ft y el desplazamiento, se podrá calcular el trabajo solamente integrando la función tal como lo hemos mostrado. Si se conoce, ¿cierto?, cuál es la pendiente, el ángulo que tiene la fuerza tangencial con respecto a la trayectoria. Si no se conoce la relación funcional entre la fuerza tangencial y S, lo que salía en el diagrama, ¿cierto?, en el dibujo, que sea matemáticamente integrable, pero estuviera especificada en forma de datos experimental y aproximado, se puede terminar el trabajo integrando numérica o gráficamente la Y bajo la curva del diagrama fuerza versus S. Sería esto. Si tenemos el diagrama es el desplazamiento, ¿cierto?, la fuerza tangencial, este es el diagrama, simplemente entre S1 y S2 sería el área encerrada bajo la curva. Ahora, también existe trabajo cuando, por ejemplo, tenemos un par de fuerzas. Hay un par de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, y resulta que este par de fuerzas como fuerzas se anulan, ¿cierto? Ya sabemos eso, no se anulan como momento, el momento de la fuerza. Si esto gira un determinado ángulo de θ, tenemos que hay un trabajo, ¿cierto? Están separados, la recta de acción de ambas fuerzas está a la distancia 2r, por lo tanto diríamos nosotros que cuando existe rotación angular, ¿cierto?, en el espacio, tendrá que ser, ¿cierto?, en los tres ejes coordenados, ¿ya? El de θ, que es un vector, ¿cierto? Faltó dejarlo en negrito, bueno, con la flechita arriba, es un vector, es igual al d θ sub x, y, porque en dirección y, más de θ sub y por j, más de θ sub z por k. O sea, ahí están las tres componentes del desplazamiento angular. De manera que tendríamos nosotros que en el plano, que es lo que estamos estudiando, un du va a ser igual a F por 2R, la fuerza, ¿cierto?, del par, multiplicado por la distancia, y esto por dθ, que sería lo que va a girar este conjunto, o este cuerpo. Tendríamos entonces que va a ser igual, el trabajo de trabajo va a ser igual al momento multiplicado por el dθ. Lógicamente que el trabajo total, ¿cierto?, por los momentos que existen de pares de fuerza
torno al eje X, en torno al eje Y, en torno al eje Z, será entonces la integral de m por d teta sub x más m sub x, más m sub y por d teta sub y más m sub z por d teta sub z. Ese sería entonces el trabajo efectuado por un par de fuerzas que está en el espacio. Está en el espacio ahí, con componentes en X, en Y y en Z. Y tendrá componentes del momento, ¿cierto? Y también tendrá componentes del desplazamiento angular. Por el trabajo realizado por el momento de fuerza durante la rotación de un cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo hacer? ¿Cierto? La resultante de la fuerza sobre la partícula de masa m durante el movimiento finito de una trayectoria curva será, ¿cierto? El trabajo va a ser igual. Va a ser igual a la sumatoria, a las f de r, va a ser igual entonces a, esto es igual a la masa por la aceleración, esto es la sumatoria de fuerza, multiplicado, ¿cierto? El producto punto por dr, pero nosotros sabemos que la aceleración, ¿cierto? Por dr es lo mismo que la aceleración tangencial por ds, ¿cierto? Donde S es el módulo de dr, lógicamente. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces que la aceleración tangencial multiplicado por ds va a ser igual a b, esa por ds va a ser igual a b por db, ¿no? Porque sabemos que la aceleración es igual a b por db en ds, ¿no? Tenemos entonces que podemos reemplazarlo y nos queda aquí esta expresión, nos queda que hacer sumatoria de fuerzas por dr, va a ser igual entonces a la masa multiplicado por v y por db. La integral de esto, ¿cierto? Nos da entonces un medio de la masa, como teniendo entre B1 y B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Y aquí es donde se conoce, ¿cierto? Se define la energía cinética de la partícula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que aquí, ¿cierto? Está esto es una diferencia de energía cinética, porque un medio de la masa por V2 al cuadrado menos un medio de la masa por V1 al cuadrado. Diríamos entonces que eso es un delta V. El trabajo entonces efectuado, ¿cierto? Por un momento, un par de fuerza durante una rotación de la rotación va a ser igual a, al cambio de energía cinética. Y bueno, finalmente el teorema de las fuerzas vivas nos dice que el trabajo total efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula durante un intervalo de su movimiento es igual a la variación de la energía cinética de ella. Lo que es esto, tenemos entonces que la energía potencial nos va a aparecer ahora, esta es la expresión que teníamos, el punto F de R es igual a F x por dx más fi por di más fz por dz, ¿cierto? La integral de todo esto. Y nos quedaría entonces que tendríamos que integral de f por dr es una integral curvilínea que depende del camino recorrido por la partícula entre los puntos 1 y 2. Sin embargo, si f punto dr fuese una diferencia exacta, menos db, de una cierta función escalar, y de las coordenadas se tendría, ¿cierto? Esto es un poco más matemático. Se tendría que el trabajo entonces nos resulta finalmente menos B2 menos B1, es menos delta B, menos delta B. Solo depende de los puntos extremos, por eso que se simplifican los problemas, de dónde partió, dónde terminó, no está independiente el camino recorrido. Entonces tendríamos que, eso es lo interesante, independiente del camino recorrido sería, ¿cierto?, la energía potencial en los extremos, ¿ya? Bueno, ya todo esto, esta parte no interesa tanto, ¿cierto? Lo que sí podríamos decir que finalmente, ¿cierto?,
no quiero meterlo en esta parte matemática, digamos que el trabajo, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? El producto, va a ser finalmente igual a cero la integral cerrada esa, cuando los componentes de una fuerza pueden derivarse de un potencial de manera distinta, la fuerza es conservativa. El trabajo efectuado por F entre los dos puntos colectivos independiente del camino recorrido. Si el trabajo es cerrado, ¿cierto? El trabajo será cero, el camino es cerrado. Si llega al mismo punto, ¿cierto? Finalmente el trabajo será igual a cero. ¿Eh? Sabiendo eso, cuando la fuerza en función de la velocidad o involucre un roce disipativo, no será conservativa, hay disipación de energía. El trabajo efectuado dependerá del camino recorrido. En este caso no existe la función potencial cuando no es conservativo, ¿cierto? Y el campo gravitatorio terrestre es un caso corriente de fuerzas conservativas. Entonces tenemos que, si el campo gravitatorio terrestre es un caso corriente de fuerzas conservativas, nosotros podríamos decir que la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Va a ser la mg por H, la energía, vale decir, el peso multiplicado por la altura. Entonces ya tendríamos la energía cinética que hablamos y ahora estaría hablando de la energía potencial, tal como lo vimos en el trabajo virtual. Otro ejemplo de fuerzas conservativas se presenta en la deformación de un cuerpo elástico, ¿eh? Que no es nuestro caso, nosotros estamos hablando de cuerpos rígidos, ¿eh? Salvo el resorte, en una dirección donde la fuerza depende directamente de la deformación que experimenta, siendo el factor de proporcionalidad la constante que es el resorte. En mecánica casi vemos, ¿cierto?, que la constante del resorte no cambia, pero de repente hay resortes que se endurecen, va aumentando a medida que se deforma más, ¿cierto? Lo que ocurre también en la práctica, en algunos casos, como en los casos de la suspensión de los camiones, tienen una suerte de paquete de resorte, y mientras más se deforma, se va haciendo más fuerte la constante de resorte, endurecible. El trabajo efectuado durante un intervalo de compresión será entonces, en esos casos, cuando hay deformación, ¿cierto? La fuerza por dx integral entre x1 y x2, y la fuerza es k por x, ¿cierto? Esto por dx, integrando esto, ¿cierto? Nos resulta un medio de k, ¿cierto? Por un medio por x, ¿cierto? Al cuadrado, límite superior, y menos un medio de k por x1 al cuadrado, ¿cierto? El límite inferior. Y esto, ¿cierto? Significa, sabemos que la energía potencial es igual a un medio de k por x al cuadrado, en este caso, la energía potencial de deformación elástica. ¿Ah? Por lo tanto, esto es, ¿cierto? Esta es la energía final menos la energía original. El trabajo realizado por esto ya lo habíamos visto ya en el trabajo virtual. El trabajo realizado por las fuerzas que no son de gravedad ni de formación elástica sobre la partícula, la ecuación que relaciona el trabajo con la variación de energía potencial. Tendríamos ahí, es esta la ecuación. Vale decir, el trabajo realizado por las fuerzas no son de gravedad ni de formación elástica. Estas las fuerzas que actúan y producen este trabajo debe ser igual entonces al cambio de energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Y de formación elástica, ¿sí? Más el cambio de energía cinética. Porque en resumen, el trabajo realizado por las fuerzas que no son de gravedad ni de formación elástica, ¿cierto? Debe ser igual al cambio de energía potencial gravitatoria y cinética, más el cambio de energía ¿no? El potencial gravitatoria y de deformación elástica, más el cambio de energía potencial cinética. Y esto hay que tenerlo presente, ¿cierto? Porque esto, aquí podemos nosotros ya resolver cualquier problema.
Tenemos entonces donde delta versus G, el cambio de energía potencial y gravitatoria, delta versus K, el cambio de energía potencial de deformación elástica, un resorte que se está formando elásticamente, y delta T es el cambio de energía cinética. Entonces, finalmente todo esto era para tener, llegar a esta conclusión, ¿cierto? El trabajo realizado por las fuerzas no gravitatorias ni de formación debe ser igual al cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética. Ahí sería. Entonces, nada mejor que desarrollar un problema para poder ver, ¿cierto?, la aplicación de esto, ¿no? Vemos que hay un bloque de... Lo colocamos, bloque. Se me quedó esto sin colocarle que aparecía. Ahí está el bloque. Dice que hay un bloque de 10 kilogramos, este bloque que está acá, una guía aquí que está en 30 grados, que se puede deslizar sin rozamiento. Entonces, para pasar eso hay unos rodillitos acá, entonces no hay oposición aquí a que se mueva por parte de la guía. La guía inclinada en 30 grados y se suelta desde la posición A, y aquí se suelta, ahí se suelta. Desde el reposo, ahí está en reposo. El resorte tiene una constante K, ese resorte, de 5 kilogramos partido por metro unido al bloque. Está formado 500 milímetros en la posición A. Aquí ya está formado 500 milímetros en la posición A. Constantemente se aplica una fuerza de 30, aquí se aplica una fuerza de 30 kilogramos. Notemos que la fuerza no tiene nada que ver con la fuerza gravitatoria, ni tampoco tiene que ver con la fuerza de formación elástica del resorte. De 30 kilogramos mediante una cuerda. Nos pueden calcular cuál será la velocidad del bloque cuando el carrito este pasa por la posición C. Este se encuentra a 1 metro, ¿cierto? Acá este está a 2 metros, en realidad aquí no está bien la proporción, ¿cierto? Esto pudiera ser el doble de esto para que se diera bien. De manera que eso nos puede calcular entonces cuál será la velocidad que tiene el bloque cuando se está tirando con esta fuerza acá, ¿cierto? Cuando el carrito llega a esta posición. De ahí, reposo, ya está deformado el resorte, ¿cierto? Está formado medio metro. Entonces nos piden que determinemos cuál será la velocidad. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Esta es una fuerza que no pertenece a la fuerza de formación elástica, de la del resorte, tampoco pertenece a la fuerza gravitatoria, a la fuerza peso. Por lo tanto, esto se va a mover, se lleva a hacer un cierto trabajo, eso es lo que interesa. Entonces, cuando esto se mueve a la derecha, ¿cierto?, la fuerza F se desplaza hacia la derecha, realiza un trabajo, ¿ya? Dice, ese trabajo debe ser igual al cambio de energía gravitatoria, desde aquí hasta acá va a ser la energía, va a decir, va a ser la peso, masa por la aceleración de gravedad, multiplicado por esta altura que hay aquí. Lo que más, ¿cierto?, la energía de formación elástica que tiene la energía potencial de formación elástica del resorte, más el cambio también, ¿cierto?, de energía cinética. Aquí está en cero, parte de reposo, dice, pero acá ya una cierta velocidad, y eso es lo que nos pregunta. Planteado así, entonces, podemos ya empezar a decir que el delta S, lo que corre esto, lo que se mueve, esto es cuando el carrito, estando aquí a 2 metros, llega a esta posición, se puede sacar, ¿cierto?, como por Pitágoras. De manera que nosotros podríamos decir que esto que está acá, el largo que va a tener, que tiene en este momento. Esto que está acá es el largo que va a tener cuando llega a la posición C. Por lo tanto, lo que se mueve F hacia la derecha, ¿cierto?, para ver el trabajo que hace F, va a ser igual a
esta distancia menos esta. Eso es lo que se ha movido F para allá. Y esta distancia, sabe, esta otra es BC. Y eso es lo que se pasa, ¿cierto? La fuerza F cuando se mueve hacia la derecha acá. Esto es lo que se mueve. AB menos BC. Y AB es igual, esto de aquí a acá, ustedes pueden ver que es igual a, ahora es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. O sea, 2 metros al cuadrado más 1 metro al cuadrado. 2 metros al cuadrado más 1 metro al cuadrado. Son menos BC y la distancia de aquí hasta acá, esa va a ser igual a 1. Pero es fácil, la diferencia no va, ¿cierto? La diferencia es lo que se ha movido esto para allá. En este momento tiene esto, aquí va a tener esta distancia, o sea, lo que se pasa esto hacia la derecha es esto menos esto. Y eso nos da 1,236 metros. Por lo tanto, el trabajo que hace la fuerza esta va a ser igual a la fuerza, ¿cierto? De 10 kilogramos fuerza, podemos trabajar en kilogramos fuerza, multiplicamos entonces por 1,26 metros y nos va a dar en fuerza en metros kilogramos. ¿eh? Y tendríamos entonces que este es el trabajo U, lo que realizan las fuerzas no gravitatorias ni de formación elástica, F por delta S, va a decir es 30 por 1,35 y nos da 37,08 metros kilogramos fuerza. Este trabajo debe ser igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Y vamos para allá. La variación de la energía cinética va a ser entonces, ¿cierto? Es un medio de la masa por el cambio de velocidad, ¿cierto? B cuadrado, cuando esta vez menos B sub 0 al cuadrado, pero B sub 0 es igual a 0 porque parte del reposo, por lo tanto es igual a 0. Por lo tanto nos queda un medio de la masa, ¿cierto? Son 10 kilogramos partido por 9,81, estamos trabajando no el sistema internacional de unidades, sino que el técnico gravitacional, por lo tanto son 10 partido por 9,81 y estos son unidades técnicas de masa. ¿Ah? ¿Y por qué estamos trabajando así? Es que nos dan la constante resorte en kilogramos fuerza, por eso que estamos trabajando en este sentido, en el sistema técnico gravitacional. Y esto multiplicado por la velocidad al cuadrado, esto nos va a dar entonces en metros kilogramos fuerza. ¿eh? Y sabemos entonces que el delta sub G, el cambio de energía cinética, y aquí está la incógnita lo que nos preguntan, y el cambio de energía potencial gravitatoria es más fácil, ¿cierto? Porque de aquí a allá, o sea que esta es la altura que tiene que recorrer con el peso, la fuerza peso. Por lo tanto, será G por delta H, y el delta H es esto, ¿cierto? Y el delta H es 2 seno de 30 grados. Esa es la altura que vence contra la fuerza de gravedad. Por lo tanto, va a ser 10, que es el peso, ¿cierto? Multiplicado por 2 seno de 30 en metros, ¿cierto? Y nos da aquí entonces seno de 30, 0,5, son 10, ¿cierto? Porque aquí queda 2 por 0,5 es 1, 10 metros kilogramos fuerza. Entonces tenemos el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y tenemos también, ¿cierto?, el trabajo realizado por la fuerza no gravitatoria ni de deformación elástica. Por lo tanto, tenemos todos los datos, ¿cierto?, como para aplicar, ¿cierto?, esta es la energía potencial gravitatoria. Digamos entonces que aplicando la ecuación esa que vimos, la última, ¿cierto?, incremento de energía potencial elástica será falta la elástica. Falta la energía de formación elástica del resorte. Y esa será, ¿cierto?, el delta, la que produce el resorte, va a ser, ¿cierto?, medio, ¿cierto? Aquí faltó el signo igual a. Es un medio de K de x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Es un medio de K. K es igual a 5 kilogramos fuerza partido por metro,
¿cierto? Y tenemos que x2 final va a ser igual a 200, dice más 0,5, porque esto, ¿cierto? Ya está tirado medio metro, dicen, o sea, está aquí, en esta posición ya está tirado medio metro. Entonces, 2 más 0,5 al cuadrado, esa sería x2, menos, ¿cierto? 0,5, que sería x1, ¿cierto? 0,5. Dice que ya está estirado, ¿cierto? Medio metro. Y esto nos da 15 metros kilogramos fuerza. Ahora sí que tenemos todo. Tenemos todos los ingredientes, ¿cierto? Todos los términos, y aplicamos la ecuación. Aplicando la ecuación de trabajo de energía, que es esta, el trabajo realizado por la fuerza, por todas las fuerzas no gravitatorias ni de formación elástica, que es este, debe ser igual al cambio de energía potencial, cinética y gravitatoria, más el cambio de energía de formación elástica, potencial elástica. El cambio de energía es energía cinética y este es el cambio de energía potencial. Colocando los términos, entonces, ¿cierto? Tenemos que todo esto es la energía, ya sabemos, esta es 37,08, lo que hace el trabajo que hace la fuerza F. Debe ser igual entonces al delta de energía cinética, que está la incógnita, ¿cierto? Dice que es igual a partido por 2, por 9,81 por b cuadrado, ahí está, más 10, ¿cierto? Que sería la energía potencial gravitatoria, el cambio, y más 1, ¿cierto? Que sería, perdón, 1 vez 1,5, ¿cierto? Era 15, 15 ahí no 1. Esto nos daría la velocidad, resulta entonces despejado de ahí, la raíz cuadrada de todo eso, nos da 4,87 metros partido por segundo. Y así hemos resuelto este problema, cuando principalmente, ¿cuál es la ecuación? Esta que está aquí. Perdón, esta que está acá. Esta es la ecuación. Ahí está. No sé si hay alguna consulta, jóvenes. No, por mi parte no, profe. Ya, entonces lo que hay que tener claro, ¿cierto? En estos casos, el trabajo efectuado por las fuerzas que no son ni gravitatorias ni de formación elástica debe ser igual al cambio de energía potencial, y la energía potencial está la energía potencial gravitatoria y energía potencial de formación elástica, más el cambio de energía cinética. Y aplicando eso, ¿cierto? Se despeja, ¿cierto? En este caso se despeja la velocidad. Algunos datos, partiendo con la velocidad cero, en fin, había una cierta deformación del resorte, por lo tanto, ya las posiciones con respecto al cero, había que agregarle medio metro. Sí. Pero el problema era relativamente sencillo, más o menos simple. ¿Ya? Y con esto nosotros terminamos la parte de la partícula, ¿ya? Y nos interesa ahora ver qué es lo que pasa con el... ¿está bien? Sí, está ahí. Claro, con con algunos problemas, podríamos decir. La cinética del cuerpo rígido en traslación. Porque lo que habíamos visto, ¿cierto? Era... Claro, no sé si... ¿Qué están viendo ustedes, muchachos, en cinética del cuerpo rígido? Vimos la cinética de la partícula, ahora nos interesa ver la cinética del cuerpo rígido, ¿sí? No escuché bien. ¿Están viendo la cinética del cuerpo rígido? Sí, profe, se ve eso. Permiso, Okay. va a salir. Sí, me había avisado, ok. Bueno, en la cinética del cuerpo rígido ya es más interesante porque aquí... No, profe. Ya, ok, chao.
En la cinética del cuerpo rígido, ¿cierto? Tenemos nosotros que ya sabíamos que hay una diferencia con el caso de la partícula, lo que acabamos de ver. El cuerpo rígido es un poco más complicado, porque aquí tenemos ya cierto el movimiento que experimenta el cuerpo rígido. El cuerpo rígido pues, se puede mover en traslación, rotación y movimiento plano. De todo, yo diría la rotación es más importante, sobre todo para ustedes. La cinética del cuerpo rígido trata la relación entre las fuerzas externas sobre un cuerpo y los correspondientes movimientos de traslación y rotación del cuerpo. Sobre todo en rotación, pensando en todas las máquinas, ¿cierto? Cómo se mueven en rotación. Acá tenemos nosotros lo que conocemos, la fuerza, masa y aceleración. Aquí tenemos que hay un cuerpo. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Todavía no está hecho acá. Acá tenemos el cuerpo, un cuerpo rígido ahora, y están actuando varias fuerzas sobre él. Estas fuerzas no se anulan entre sí como en el caso de la estática, sino que dan una resultante. Entonces diríamos que ecuaciones generales del movimiento estos serían este diagrama, donde lo que está ocurriendo acá entonces que la suma de todas estas fuerzas serían esto, de la suma, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a producir esto? Lo que va a producir, ¿cierto?, es una cierto momento en torno a hacer girar esto, pero también debe producir una cierta aceleración. De verdad que nosotros diríamos que el diagrama es finalmente el diagrama de... En la práctica yo lo que hago, jóvenes, es que uno este diagrama, este que está acá, para decir este es el diagrama del cuerpo libre, y se indica además cuál va a ser la aceleración que tiene el cuerpo. Esta sería la aceleración. Por lo tanto, acá sería el vector masa por aceleración. Este diagrama, el diagrama de cuerpo libre, donde están las fuerzas, este diagrama un sistema equivalente. La equivalencia es que hay una sola fuerza que va a actuar para allá, que va a producir una aceleración. Y esto es cierto que es el momento que produce la fuerza con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, ¿cierto? El sistema equivalente. Esto es equivalente a esto. Y este sería el diagrama de cuerpo libre, el diagrama cinético. ¿Qué es lo que va a producir? Yo en la práctica uno esto con esto, y se dibuja la fuerza y se dibuja qué es lo que es importante. Porque ahora hay aceleración, hay que dibujar esto. Y también que va a girar. De manera que se unen esos dos y tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. El primer diagrama representa el diagrama de cuerpo libre de masa m sobre el que actúan las fuerzas, las n fuerzas. El segundo diagrama representa el sistema equivalente de fuerza, donde la fuerza resultante pasa por el centro de masa, ¿ya? Pero además de eso, una fuerza resultante más un momento, ¿ya? Además un momento. ¿Ya? Y el tercer diagrama, el diagrama cinético, este es el que nos interesa para resolver el problema, representa el diagrama cinético, o sea, los efectos que produce, ¿cierto?, el sistema equivalente. ¿Qué efectos produce? Que se acelera para allá y que gira, ¿no? Que produce el sistema equivalente. Esto es una aceleración lineal y una aceleración angular. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cierto?, nosotros diríamos que aquí lo que se aplica es que la sumatoria de la fuerza va a ser igual, ¿cierto?, a la masa por la aceleración del centro de gravedad, ¿ya? Por la aceleración que adquiere el centro de gravedad. Y cierto que la sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad va a ser, ¿cierto?, eso, la gana de girar que tiene, ¿cierto? Va a ser la aceleración angular por esa posición a que lo giren, ¿cierto? Cual es, lo conocemos como el nombre de la inercia del cuerpo, ¿ya? De manera que ahí tendríamos los movimientos y ahora podríamos ver los movimientos en detalle. Uno, traslación, después rotación y después movimiento plano.
El traslación es el caso más simple. ¿Ah? El caso del movimiento de traslación de un cuerpo rígido, la aceleración angular del cuerpo es igual a cero. ¿Ah? Porque es traslación, no hay rotación. La aceleración angular entonces cero. Entonces tendríamos que sobre el cuerpo actúan varias fuerzas y no van a producir rotación. ¿Ah? Vale decir que la aceleración angular va a ser igual a cero. ¿Ya? Este es el diagrama de corte libre. Tendríamos el sistema equivalente, ¿cierto? Ahí está, dice que va el vector masa por aceleración, pero pasando por el centro de gravedad. ¿Eh? Porque la resultante de esto, ¿cierto? Y si el movimiento tiene relación, pasa por el centro de gravedad. Si la resultante de todas las fuerzas que están actuando no pasase por el centro de gravedad, empieza a girar y eso ya no sería movimiento de traslación, sería traslación más rotación. Entonces, para que no gire, la resultante debe pasar por el centro de gravedad. El vector masa por aceleración debe pasar por el centro de gravedad. ¿Ya? De manera que eso es importantísimo. La sumatoria, uno dice sumatoria de fuerza en dirección X debe ser igual a la masa por la aceleración del punto en dirección X. Sumatoria de fuerza en dirección Y igual al producto de la masa por la aceleración que el centro de gravedad en dirección Y. Sumatoria de momentos con respecto a qué punto al centro de gravedad. Masa por aceleración pasa por el centro de gravedad. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera que no sea la recta de acción de la fuerza esta, el vector masa por aceleración que pasa por el centro de gravedad, si lo hacemos con respecto a este punto, ya la sumatoria de los momentos de la fuerza externa, que está representado por esto, ya no sería igual a cero. Sabemos que es cero porque no gira. Entonces debe ser con respecto al centro de gravedad. ¿Eh? Diagrama cinético. ¿Cierto? Y como le dije, la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, verticalmente. Esto origen a tres ecuaciones escalares. En el plano para nosotros van a ser dos. Una que la sumatoria de fuerza en dirección X es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X. Sumatoria de fuerza en dirección Y, la fuerza externa igual a la masa por la aceleración que activa el centro de gravedad en dirección Y. Y son movimientos de traslación, el vector resultante del sistema de fuerzas pasa por el centro de gravedad. Porque si no pasase, quedaría un momento y esto giraría. Entonces no, y no gira, pasa por el centro de gravedad. En el caso del movimiento de traslación, entonces, la resultante del sistema de fuerzas externa, todo esto, la resultante, pasa por el centro de gravedad, si es traslación. Por lo tanto, es lógico que ese vector no produzca momentos respecto al centro de gravedad. Este vector, masa por excepción, con respecto al centro de gravedad, no produce momento. ¿Ya? ¿Cierto? Y digamos que sumatoria de fuerza en dirección X igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X, sumatoria de fuerza en dirección Y, podríamos plantearlo con, es interesante, que de repente uno transforma problemas que son estáticos, los transforma en dinámicos. Eso ya lo hicimos en el trabajo virtual. Trabajo virtual y nos resultó en algunos casos bastante fácil resolverlo. Pero también existe al revés, que uno tiene ¿cómo se llama? Un caso de dinámico, donde hay aceleración, y lo podemos transformar esto en un problema estático. Fíjense que si a la sumatoria de la fuerza en X nosotros le restamos el vector masa por la aceleración del centro de gravedad, ¿cierto? Esto va a ser igual a cero. Y si hacemos lo mismo en dirección Y, ¿cierto? La sumatoria de la fuerza Y menos la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y, ¿cierto? A esta expresión le restamos la masa por la aceleración del centro de dirección Y, nos queda que es igual a cero. ¿Ya? O sea, la sumatoria de la fuerza más o esto menos la masa por la aceleración va a ser igual a cero. Y la sumatoria de fuerza en dirección Y más, por cierto, que sería menos la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y, sería igual a cero. Y esto es lo que se conoce con el nombre de fuerzas de inercia. ¿Eh?
Rx menos la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X. Y Ry es menos la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y. Esto es lo que se conoce como fuerza de inercia. ¿Cierto? La sumatoria de fuerza en dirección X más Rx, ese vector menos o igual a la masa por la aceleración, eso es lo que se conoce como fuerzas de inercia. Ahí estaría. Entonces nosotros podríamos transformar un problema, ¿cierto?, que es dinámico, lo podemos transformar en estático, para tratarlo, en fin, y poder resolver. Se puede resolver también, ¿cierto? La sumatoria de un momento con respecto al centro de gravedad es igual a cero. Ahí tendríamos, se puede transformar el problema, igual que lo hicimos delante. Se transforma el problema dinámico en un problema estático donde Rx y Ry son las componentes, las fuerzas de inercia. Las fuerzas son fuerzas de inercia. ¿Ya? Bien, pero el problema es que ya no vamos a alcanzar a resolverlo porque nos pilló el tiempo. Partimos bastante tarde, estamos perdiendo como un cuarto de hora, jóvenes, lo cual no es muy conveniente, pero podemos, no sé cómo recuperarlo. Si ustedes están de acuerdo, podemos avanzar hasta unos 5 minutos más, no sé. Sí, profe. Ya, ok, listo. Perfecto, gracias, Luis. Porque partí y la sesión pasada también ocurrió lo mismo. Acá tenemos un caso, un problema, es un bloque que está aquí en el sistema inglés de 500 libras de peso, el bloque, mide 2 pies de ancho por 3 pies de altura, el centro de gravedad está en el centro, el bloque homogéneo, pero está montado sobre una bancada, esta que está acá, no se conoce la masa, pero no interesa porque no está aquí apoyado, ¿cierto? Y dice que el coeficiente rosa es 0, acá el coeficiente rosa es 0,3 y la distancia es un pie y para acá son 1,5 pies y medio pie. ¿Ya? Y se empuja esto con una cierta fuerza P, no interesa porque no se conoce la masa de esto, pero sí nos dicen lo siguiente. Dice, cuando la aceleración de la bancada es igual a 10 partidos por segundo al cuadrado, en el sentido hacia la izquierda, nos pueden hallar las componentes, ¿cierto?, de las reacciones en A y en B. No están marcados los A y B aquí, ¿no? En esos dos. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. El diagrama de cuerpo libre es este. Que tendríamos que el diagrama de cuerpo libre es la fuerza peso, ahí está. Está la fuerza B, con que la vaca empuja al bloque. La fuerza de reacción aquí, que la normal tiene que ser hacia arriba, y se supone, no sabemos esto, la fuerza de roce, como esto lo está impulsando para allá, tiene que ser para allá también. Entonces, su X es hacia la izquierda. Aquí, ojo, aquí la diferencia con la estática, hay que dibujar la aceleración. ¿Cierto? Hay que colocar la aceleración. Que esto nos sirve para desarrollar el problema, los sentidos ya. Y aquí aplicamos las ecuaciones que acabamos de ver. Sumatoria de fuerza en dirección Y igual a la masa por la aceleración del cuerpo en dirección Y, que hacía movimiento de traslación, la aceleración en dirección Y igual a 0. La sumatoria de fuerza en dirección X, y podemos tomarlo para allá, X para la izquierda, ¿cierto? Allá positivo. La sumatoria de fuerza en dirección X será igual a la masa por la aceleración del cuerpo en dirección X, que es esa para allá. Y eso es lo que nos preguntan. No, nos pregunta la reacción. Vamos a tener que calcular la aceleración. Y que la sumatoria de momento de toda la fuerza con respecto al centro de gravedad, ¿cierto? ¿Cuánta fuerza? 1, 2 y 3, 4, lo hace porque pasa por ahí mismo. La relación debe ser igual a 0. Vamos a ver si se cumple eso, ¿eh? Que podría no cumplirse, no ser movimiento de traslación, sino que podría ser movimiento plano. Bien, partimos. Aquí está, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en dirección X hacia la izquierda. Tenemos a su X apostando que la fuerza de roce hace para allá, para la izquierda. Lo sabemos eso de antemano, ¿cierto? Para allá.
más la fuerza B, esa sí que tenemos seguridad que es para allá, la empuja para allá en este punto, debe ser igual, no hay más, no hay más. Debe ser igual a la masa que tiene el cuerpo por la aceleración que hacia allá, da todo el problema. El dato del problema. O sea, es igual a la masa. Notar que aquí también se está trabajando en el sistema técnico inglés. Vale decir, ¿cierto? Si son 500 libras de peso, la masa son 500 dividido por el G de los gringos, que es 32,2. ¿eh? Y esto multiplicado, ¿cierto? Por 10, son los 10 partidos por segundo al cuadrado. Es dato de la SUX. ¿eh? Dice que adquiere la aceleración de 10 partidos por segundo al cuadrado. De manera que tenemos que, ahí está en X, en Y. Su Y, para arriba, está, menos G, debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? El centro de gravedad en dirección Y, ¿cierto? Y sabemos que esta es igual a 0, si es movimiento de traslación para allá. Por lo tanto, si esto es igual a 0, todo esto es igual a 0, es igual a 0. ¿no? Y tenemos que porque a su Y es igual a 0. Tenemos entonces que aquí se puede determinar inmediatamente cuánto vale A sub Y. Es igual a G, y eso significa 500 libras fuerza. Y haciendo sumatoria de momento con respecto al centro de gravedad, el centro de gravedad es este aquí, un momento positivo, V por esta distancia, y la distancia son, de aquí hasta acá son, la mitad es 1,5, por lo tanto, la distancia esta, medio pies, pasa a B del centro de gravedad, 0,5 pies, multiplicado por V, menos, ¿cierto? Esta pasa, dice que desde aquí hasta acá hay 2 pies, y desde aquí son 0,5, por lo tanto, de aquí hasta acá hay medio pie, ¿cierto? Menos 0,5 por A sub Y, y la distancia que pasa, ¿cierto? A sub X son 1,5, ¿cierto? Pie. Negativo también, menos 1,5 por A sub. Ahí están todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento con respecto al centro de gravedad, porque eso es un movimiento de traslación. Y se calcula. Nos queda que A sub X es igual a menos 86,18 libras, lo cual es menos A sub X máximo, eso es importante. A sub X máximo va a ser igual a su Y multiplicado por el coeficiente de roce. El coeficiente de roce es 0,3. Y A sub Y, que es igual, ¿cierto?, a 500 libras multiplicado por 0,3, son 150 libras. O sea, se requiere 150 libras aquí que aplique el A sub X para que esto justo empiece a resbalar. Y está en 86,18, o sea, no resbala, y si no resbala, esto realmente se traslada nomás para allá sin girar. No alcanza a haber deslizamiento aquí. Eso es importantísimo. Por lo tanto, siendo así, uno llega y calcula cuánto vale la fuerza A, que es igual a su X, ¿cierto? Es 86,18. Lo único sí que noten que nos dio negativo, y si nos dio negativo, significa que el sentido no es para allá, sino que es para acá. Es para otro lado. ¿sí? Es 86,18 libras, pero hacia la derecha. Más 500 libras al cuadrado, ¿cierto? Y raíz cuadrada de ello nos da 507,37 libras. Esa es la fuerza A, ¿cierto? Y la fuerza B, cabo de acá, ¿cierto? Ya se conoce A sub X, en fin, son 155,28, ¿cierto? Menos 86,18 nos da 241,46 libras. Ya que la pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto valen las fuerzas? Nos podemos dar cuenta que asumimos un cierto sentido para su X, nos seguimos por ir a la izquierda o a la derecha, para ir contrario a lo que nosotros pensamos, y pudimos determinar entonces las fuerzas. ¿Qué faltaría? Bueno, que A en realidad no es ni horizontal ni vertical, sino que habría que haber calculado el ángulo, ¿cierto? Eso es lo que faltó aquí. ¿sí?
Ahí está, terminando este problema, yo creo que ahí podríamos ya, este es un problema relativamente sencillo, pero si se fijan, tiene su ingrediente, como hay roce, hay que demostrar si acaso esto se alcanza a producir o no. ¿Ya? Hay que compararlo con el máximo que se puede producir en contacto aquí, ¿cierto? Donde hay roce, y vemos que el máximo todavía ya son 150 libras, así que 86,18 se producen de más. ¿Ya? No hay problema. Entonces realmente el cuerpo se va a trasladar cuando lo empujamos con una cierta fuerza P, que no nos pregunte y no la podemos calcular porque no conocemos, ¿cierto?, la masa de esto, ni tampoco conocemos el coeficiente roce que hay entre la bancada y el suelo. Entonces la fuerza P no se puede determinar, pero sí, ¿cierto?, cuáles son las reacciones para que este cuerpo haga, ¿cierto?, esa aceleración que está indicada acá. Bien, con esto nosotros terminamos la parte de, vamos a hacer en la próxima sesión algunos ejercicios de movimiento de traslación de un cuerpo rígido, pero nos interesa, más interesante hacer la parte de la rotación. Y eso ojalá alcancemos en la próxima sesión. Hasta ahí, por ahí llegaríamos ahora, Luis. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No, profe, me quedó todo claro. Ya, perfecto. Bien, pues nos vemos entonces el lunes. ¿Ya? Ya nos vemos. Muchas gracias. Ya, chao, que estés bien. Chao.